Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos Final del juego de Julio Cortázar. Conozcamos al autor. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, de padres argentinos. Su padre, Julio José, había sido destinado a la embajada de su país en Bélgica. Luego, su familia se refugió durante la Primera Guerra Mundial en Suiza hasta 1918, año en que regresan a Buenos Aires, Banfield, donde fue criado con su hermana por su madre y tías a causa del abandono del padre a sus 6 años. Estudió en el Mariano Acosta, donde consiguió los títulos de maestro en 1932 y de profesor en letras en 1935. Sus obras influenciadas por los surrealistas franceses se reconocen por su intelectualismo y su forma estética emotiva y sentimental. En sus comienzos fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 inició la carrera de Filosofía y Letras. Daba clases y publicaba estudios de crítica literaria y su colección de sonetos Presencia, 1938, bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, abandonó su puesto de profesor en la universidad y comenzó la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se trasladó a París, donde trabajó como traductor de la UNESCO. De esa manera, en 1951, inició su exilio. Dedicó su vida a viajar, pero residió principalmente en París. Las traducciones de Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra. En su colección de cuentos Bestiario, 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante estos años, donde se destacan Final del juego, 1956, Las armas secretas, 1959, Historias de cronopios y de famas, 1962, se hace el famoso en 1963, con Rayuela, una novela vanguardista que reinventa el género planteando una novedosa forma de lectura. También se destacó por sus misceláneas o género almanaque, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo En la vuelta al día en 80 mundos, 1967, y 62 Modelo para armar, 1968. El viaje que realizó a Cuba en los 60 le marcó su camino político. Apoyó a líderes como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Formó parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel, 1973, quedó reflejado su compromiso político. En los años siguientes se destacaron los poemas Pameos y Meopas, 1971, los relatos de Octaedro, 1974, y Queremos tanto a Glenda, 1980, o Un tal Lucas, 1979, y Los autonautas de la Cosmopista, 1983. Este último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984 recibe el premio Konex de honor en Argentina. Poco antes de fallecer y de su visita sin reconocimiento y casi oculta a la Argentina, publicó su libro de poemas Salvo el crepúsculo, 1984, y los artículos Argentina, años de alambradas culturales, 1984, falleció el 12 de febrero de ese mismo año en París. La literatura de Cortázar y Final del juego.
Julio Cortázar consideraba la literatura como un juego para el escritor y para el lector. Por eso, buscaba lectores activos que participaran en la construcción del texto. Entonces, dejaban sus cuentos muchas cosas sin decir. Así, el lector se involucraba activamente en la lectura y completaba lo no dicho a partir de los indicios brindados por el texto. Este cuento está incluido en la antología que lleva el mismo nombre y está ubicado justamente en el último lugar. Esto se relaciona con la concepción cortasariana de la literatura, ya que la ubicación del cuento, al final del libro, representa la finalización del juego, de la lectura, para el lector y de la escritura, para el autor. Veamos una breve síntesis del argumento. El cuento narra la historia de 3 chicas, hermanas o primas, que juegan en las vías del tren todas las tardes. Conviven en perfecta armonía hasta que aparece Ariel, un chico que les quiebra el equilibrio, ya que las hace competir silenciosamente. A partir de esa llegada, se dan cuenta de que sus intereses no son los mismos, que no están en edad de seguir jugando a las estatuas y actitudes y que sus vidas cambiaron para siempre. ¿Cuáles son los significados del título? En sentido literal, el título alude a la finalización del juego de estatuas y actitudes que las chicas jugaban en las vías del central argentino, pero a su vez encierra otro sentido. El final del juego marca el cierre de la infancia y el paso de las chicas a la siguiente etapa de la vida, lo que lo enmarca en un relato de iniciación. Con la llegada de un hombre a sus vidas, las chicas abandonan la edad del juego para entrar en la adolescencia. Finalmente tenemos el final del juego de la literatura como cierre de la compilación para el lector y el autor. Analicemos su estructura. Situación inicial. La narradora describe el espacio del juego, al que llama nuestro reino, y sus reglas y la composición de su familia. Ella, Holanda, Leticia, mamá y tía Ruth. Complicación. Comienza con la caída del primer papelito de Ariel hasta la realización de la última estatua de Leticia. Aquí empiezan a verse los sentimientos encontrados de Holanda y la narradora hacia Leticia, por quien siente envidia, bronca, lástima y cariño a la vez. Resolución. Desde la última estatua de Leticia hasta el final, cuando la narradora y Holanda van solas a las vías para comprobar lo que ya saben, que el juego se ha terminado. ¿Cómo se conforma su narrador? Cuenta los hechos en primera persona y desde su punto de vista. Focalización interna fija. Es coprotagonista de los hechos que narra. Sabemos que tiene aproximadamente 14 años y por su lenguaje se puede deducir que no es muy culta, dice la Venus del Nilo. Además, aclara que tanto ella como Holanda y Leticia no hicieron más que la escuela primaria y estudian corte y repujado al aceite. ¿Cuál es el marco del cuento? La historia transcurre en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires, a mediados del siglo XX. Las chicas solo hicieron la primaria y estudian corte y repujado al aceite. La época es primavera, verano, porque la narradora dice que andaban de manga corta. La hora de la siesta y el reino. Las chicas elegían la hora de la siesta para realizar su juego, ya que por un lado, como la madre y la tía Ruth estaban durmiendo, podían escaparse sin problema. Pero por otra parte, este momento del día supone un estado de tranquilidad y de ensoñación en el ambiente, que permite el desarrollo de la imaginación. Ellas juegan en las vías del central argentino. Para llegar, cruzan la Puerta Blanca, símbolo de la libertad. Una gran curva de las vías acaba su comba frente a los fondos de la casa de las chicas. Los sauces desde donde salen para hacer la estatua o la actitud están pegados a la tapia de la casa, donde se abre la Puerta Blanca. Ahí está la capital del reino y la central del juego. Este espacio es su reino porque allí se sienten libres y establecen sus propias reglas. Holanda y la narradora escapan de los retos de la madre y la tía, y de las obligaciones domésticas, mientras que Leticia escapa a su enfermedad y su tratamiento. El juego. En primer lugar, Leticia sorteaba con cualquier método.
Luego, Holanda y la narradora sacaban la caja de los ornamentos. El juego marcaba dos formas, estatuas y actitudes. Si tocaba estatua, las dos no sorteadas elegían ornamentos. Las actitudes no requerían ornamentos, pero sí mucha expresividad. Envidia, caridad, vergüenza, miedo, rencor, celos. La elegida se colocaba al pie del talud y esperaba el tren de las 2 y 8, que venía del Tigre. La forma del juego se asemejaba a una obra de teatro. Los distintos elementos que constituían el juego pueden equipararse con cada uno de los elementos de la obra teatral. La elegida para realizar la estatua o la actitud, actriz. Los ornamentos, vestuario. Las dos que elegían los ornamentos, vestuaristas. Leticia, directora. El pie del talud, escenario. Los pasajeros del tren, espectadores. El juego, en general, se asemejaba a una obra de teatro, ya que los niños, cuando juegan, siempre montan una puesta en escena. La carta de Leticia. De acuerdo con la concepción del lector activo, en ningún momento explicita el contenido de la carta de Leticia a Ariel. Sin embargo, teniendo en cuenta las acciones anteriores y principalmente las consecuentes a la entrega de la carta, el lector activo puede deducir el contenido. El viernes siguiente al encuentro, Leticia se lleva a escondidas las alhajas de la mamá y la tía y rompe con las reglas del juego, ya que pide que no hagan el sorteo y la dejen a ella. Hace una estatua maravillosa y con muchísimo esfuerzo físico. Al día siguiente, Ariel ya no viaja en la ventanilla de siempre. De estos hechos se deduce que en la carta Leticia le explica a Ariel su problema físico y promete una última estatua especial. Que Ariel deje de viajar en el mismo vagón puede deberse a una decisión propia o a un pedido de Leticia. Eso queda a criterio del lector. Para finalizar, analicemos a los personajes. Las tres protagonistas, Leticia, Holanda y la narradora, viven en un ámbito esencialmente femenino. No tienen padre ni otra figura masculina de referencia. El único hombre más o menos cercano a ellas es su primo Tito, pero las chicas lo consideran un tilingo, porque junta figuritas y cree en la primera comunión. Viven con la mamá y la tía Ruth, que son quienes mandan en la casa. Por esto, la aparición de un hombre en sus vidas, sobre todo en el momento en que están abandonando la infancia para entrar en la adolescencia, causa una conmoción tan grande entre ellas. Leticia, desde el punto de vista de la narradora, es la más feliz de las tres, porque es la más privilegiada. No tiene que secar los platos ni hacer las camas. Puede pasarse el día leyendo. Es la más culta de las tres, la única que lee, o pegando figuritas. A la noche puede quedarse hasta más tarde si lo pide. Tiene pieza para ella sola, caldo de hueso y toda clase de ventajas. Sin embargo, la causa de los privilegios es un endurecimiento de la espalda que además casi no le permite mover la cabeza a los lados. Es la más baja de las tres y tan flaca que se le nota el pescuezo y las orejas. La narradora dice que por la parálisis parece una tabla de planchar parada. Poco a poco se fue aprovechando de los privilegios y desde el verano anterior dirige el juego. Holanda y la narradora son obedientes, pero les gusta armar líos. Holanda, por ejemplo, dejando caer un vaso ya lavado en el tacho de agua sucia, o recordando que en casa de los de Loza hay sirvientes para todo. La narradora prefiere enfrentar a la mamá y a la tía, insinuándole a esta última que se le van a paspar las manos de fregar cacerolas, que es lo que le gustaba a la mamá. Disfrutan de la libertad, ya que el momento de felicidad del día empieza cuando cruzan la puerta blanca, que las conduce a su reino, donde ellas mandan y no tienen que acatar órdenes ni hacer las tareas del hogar. También son rebeldes, porque les da satisfacción imaginar que la mamá y la tía se enteren algún día del juego. Aceptan sin protestar, casi contentas, que Leticia dirija no solo el juego sino todo el reino, los privilegios de Leticia,
En la casa los reproducen las mismas chicas del juego. Le tienen mucho cariño y lástima a la vez. Sin embargo, sienten cierto resentimiento a causa de los privilegios, que luego se agravan con la llegada de Ariel. En ningún momento compiten entre ellas y son muy unidas entre sí. Ariel es un chico rubio y de ojos celestes que estudia en un colegio industrial y pasa todos los días en el tren de las 2:08 frente al que las chicas hacen su juego. Es el personaje que funciona como disparador del conflicto, ya que a partir de su irrupción, las chicas dejan de jugar en armonía para pasar a estar tensas y competir entre ellas. La narradora Yolanda con Leticia. Aunque quiere ser amigo de las tres, no oculta sus sentimientos especiales por Leticia. Es muy educado y amable. Las chicas lo idealizan, porque es el primer hombre que cobra importancia en sus vidas. Le calculan 18 años, seguras de que no supera los 16. Imaginan que va a un colegio inglés. La narradora dice: se veía que Ariel era muy bien. Eso es todo, amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia literaria.